Hola chicos, mi nombre es Juliana y hoy voy a enseñarles varias cosas muy importantes acerca del cuento. Vamos a empezar por aprender cuál es el inicio del cuento. El inicio del cuento se refiere al comienzo de cada historia, el momento en el que el autor, o sea, quien escribe el cuento, hace entender al lector, o sea, quien lee el cuento, tanto el lugar en el que se va a desenvolver la historia como los personajes que van a intervenir en la historia también. Los presenta rápidamente para que el lector, el que lee la historia, se haga una pequeña idea de quiénes son los personajes y qué es lo que buscan. Para poder identificar el inicio de un cuento, deberás leer este pequeño cuento que traje para ti y analizar cuál es su inicio. Te mostraré cuáles son los tipos de personajes que puede tener un cuento y sus características. El cuento es un género literario que tiene sus propias características. Debe ser una historia entretenida y divertida, y los personajes son los que protagonizan toda la historia, entonces son muy importantes. Para esto vamos a descubrir los tipos de personajes que existen en un cuento y cuáles son las características que los clasifican. Existen 3 tipos de personajes en los cuentos y son los más importantes. El personaje principal o protagonista. Este tipo de personaje es el más importante en la historia. Siempre está presente de principio a fin y toda situación que pase o que suceda en el cuento tiene que ver con él. Vamos a identificar quién o quiénes son los personajes principales del cuento. La correcta es Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque Caperucita Roja está presente desde el inicio del cuento hasta el final, y toda situación desde que empieza el cuento hasta que termina tiene que ver con ella. Ella nunca desaparece del cuento y es la más importante. Vamos con el personaje secundario. Este personaje aparece en la historia o en el cuento, pero no es tan importante como el personaje principal. Ellos pueden llegar a cambiar completamente el rumbo de toda la historia contada y darle un giro total. Son de gran importancia, pero su participación no es tan relevante como la del personaje principal. Vamos a identificar quién o quiénes son los personajes secundarios en el cuento de Caperucita Roja. La correcta es el lobo. El lobo le da un giro total a toda la historia de Caperucita, pero no aparece desde el principio del cuento. Por último y no menos importante, vamos con el tipo de personaje antagonista. Este personaje es lo opuesto al protagonista. Si el personaje principal en una historia es bueno, el antagonista cumplirá el papel de personaje malo. Es muy importante en el cuento. ¿Por qué? Porque le da un verdadero significado a la historia. El cuento de Caperucita Roja. En este cuento, ¿quién sería el antagonista? La correcta es el lobo. El lobo también vendría siendo el antagonista. ¿Por qué? Porque es el malo de la historia. Él quiere comerse a Caperucita Roja y a su abuela. Has aprendido algo nuevo con este video y puedes practicar estos ejercicios con tus cuentos favoritos. Elige a tus cuentos favoritos e identifica cuál es su inicio y cuáles son sus tipos de personajes y qué características tienen estos tipos de personajes.